Buenos días a todos, mi nombre es Pietro Sea, soy profesor de filosofía y magíster en filosofía moral por la Universidad de Concepción, Chile. Soy máster en ciudadanía y derechos humanos y doctor en ciudadanía y derechos humanos, mención filosofía política por la Universidad de Barcelona. Antes de comenzar con mi exposición, quisiera agradecer a la organización de este simposio, sobre todo por llevar a cabo este evento considerando las dificultades y las nuevas formas a las que nos hemos tenido que adaptar a raíz de esta pandemia. Pero sin más preámbulos, mi ponencia se llama La experiencia religiosa de Moisés en el pensamiento de Maquiavelo. La relación de Dios con el hombre se ha ido generando a través de distintos pactos. El pacto con Abraham funda el pueblo judío y el pacto con Moisés libera al mismo pueblo del imperio egipcio. Sin embargo, estas alianzas tienen características diferentes. La alianza que establece Dios con Moisés tiene una connotación totalmente diferente a la que había realizado con anterioridad con Abraham. Este pacto o alianza tiene una intención reguladora, tiene una intención ordenadora. Y tiene sentido, porque con Abraham Dios funda el pueblo judío y ahora con Moisés lo rescata. Pero tras este rescate, y alejado de otro pueblo que lo domine, se hace necesario establecer ciertas normativas que permitan que la sociedad funcione y que al mismo tiempo puedan establecer o puedan solucionar los problemas de gobernabilidad. A partir de las instrucciones de Dios, es que Moisés libera a los hebreos, convirtiéndose de este modo en el líder del pueblo. Se convierte en el único individuo que es capaz de conversar con Dios y transmitir sus órdenes. Y una de esas órdenes está marcada justamente por las tablas de la ley, o los 10 mandamientos, que establecen las normativas en las cuales los individuos podrán desenvolverse en sociedad. Y por este medio, gracias a estas normas y su permanente diálogo con Dios, es que Moisés guía al pueblo judío en la búsqueda de la tierra prometida, lugar que es prometido por Dios, donde podrán asentarse y desarrollarse. Sin embargo, la posibilidad de hablar con Dios catapulta a Moisés a una posición social elevada con respecto al resto de la población. Lo ubica en una posición que lo aleja de las problemáticas, de las dudas que aquejan a los individuos comunes. Es aquí cuando Aarón, su hermano, cumple un rol fundamental, porque encargándose Moisés de los asuntos de Dios, Aarón se hará cargo de los asuntos del pueblo, generando una triada que sostiene todo el desarrollo político del pueblo judío y que más tarde Maquiavelo extrapolará al Renacimiento. La triada consiste básicamente en una divinidad, un líder político y un ayudante. Dios, Moisés y Aarón. Ahora, si esto lo traemos a la actualidad, podríamos hacer el paralelo con los políticos, que muchas veces, alejados de la realidad cotidiana, se apoyan de asesores que los conectan con las necesidades de los individuos, pero que al mismo tiempo toman decisiones que se avalan en sus partidos políticos, es decir, una instancia superior. En otras palabras, el partido político, el líder político y los asesores. Por lo tanto, nuevamente, e incluso en la contemporaneidad, se cumple esta estructura que vio Maquiavelo y que la intenta de extrapolar en, en los líderes políticos que él observa en el Renacimiento, en su época. Para Maquiavelo, en El Príncipe, su obra más famosa, Moisés forma parte de los líderes políticos más destacados de la historia,
situándolo junto a Ciro, Rómulo y Teseo. Pero, ¿por qué Maquiavelo sumaría a Moisés dentro de esta lista de líderes políticos? Maquiavelo podría haber tomado a Abraham o a Jesús de Nazaret también como líderes políticos. ¿Por qué solo toma a Moisés? Abraham es el padre del pueblo judío, ya que es por medio del pacto que realiza con Dios que surge este pueblo. Sin embargo, este pacto está marcado por los permanentes desafíos que pone Dios para confirmar su amor por él. Eso genera pavor en el pueblo y en el propio Abraham, sin duda. Dios es una divinidad que genera miedo, que genera pánico. Recordemos que que Dios desafía a Abraham a matar a su hijo para que le demuestre así su amor. Es claro que cuando Abraham llega al momento de que está a punto de sacrificar a su hijo, Dios lo frena y dice, perfecto Abraham, creo en tu amor por mí, no es necesario que sacrifiques a tu hijo. Pero es un desafío que está permanente, ese tipo de desafíos son permanentes entre la dinámica entre Dios y Abraham. Por otra parte, Jesús es un líder que asume que su liderazgo real se dará en un espacio que está fuera de la tierra, está en el paraíso, ¿cierto? Al lado de Dios Padre. Sin embargo, el comportamiento de los hombres está en permanente observación de Dios, para cuando llegue la hora de la muerte y por lo tanto poder valorar, Dios pueda valorar si merece entrar o no al paraíso, si podemos nosotros entrar o no al paraíso a partir de los actos que hemos cometido en nuestra vida terrena, nuestra vida, digamos, nuestra vida en la tierra. Así, la misericordia se transforma en algo esencial en el discurso de Jesús, en el discurso que nos enseña Jesús. Y por lo tanto, poner la otra mejilla es una actitud que debería marcar a aquellos que siguen las enseñanzas de Jesús. Y esto no es que sea malo, no es que sea malo ser misericordioso, poner la otra mejilla y tal. Pero claramente no es un aporte a la política desde la perspectiva de Maquiavelo. No es algo que nos ayude o que ayude a un líder político a conquistar a un pueblo, a mantener el control de una determinada ciudad. No es algo que sea favorable al desarrollo de un pueblo determinado. Muy por el contrario, hace que el pueblo se mantenga subyugado frente a un poderío mayor. Porque lo que realmente importa es que nosotros logremos llegar al paraíso, que logremos llegar al cielo. Lo que pasa en la tierra no debe ser, no es importante. Es importante cómo yo afronto las problemáticas de la tierra, pero lo que realmente es importante es que yo aquí me porte bien para poder llegar al cielo. Por lo tanto, la misericordia, el ser bondadoso, es lo que realmente importa en las enseñanzas de Jesús. Y para Maquiavelo esto va a ser contraproducente con los diferentes fines políticos. Sin embargo, el liderazgo de Moisés sí es importante para Maquiavelo, sí es relevante, sí puede ser tomado como ejemplo, porque él plantea un Dios que motiva el movimiento, que hace encaminarse a los individuos en pro del bien común. Es un Dios que además dictó las tablas de la ley y con ello generó un orden que permite la gobernabilidad del pueblo. Sin embargo, la tradición política o la tradición histórica política parece no haber tomado muy en cuenta a Moisés dentro de esta posibilidad, sino que ha sido más bien destacada por los estudiosos de la religión y sus distintas ramas como un sabio o un guía espiritual, un profeta. De esta forma, el análisis que ofrece Maquiavelo
abre un gran espectro de posibilidades de abordar a Moisés desde una perspectiva totalmente diferente a lo que se viene haciendo, de una perspectiva totalmente diferente a lo tradicional. Es más, la comparativa que se puede hacer con los otros líderes políticos, Ciro, Rómulo y Teseo, permite generar espacios de discusión y paralelos en sus modus operandi, en sus estructuras de gobernabilidad y en las formas de entablar orden, ya que en todos los líderes políticos destacados por el pensador florentino aparece la idea de un dios, un líder político y un ayudante, y donde Dios cumple un rol fundamental, ya que por medio de él es que se consigue la validación frente al pueblo. Es decir, el líder político utiliza a Dios en tanto elemento cultural y religioso presente en una determinada sociedad, para con ello validarse como líder político y buscar la aceptación de sus decisiones frente al pueblo, frente a los individuos. El orden alcanzado por esta estructura es fundamental en el pensamiento de Maquiavelo. ¿Para qué? Para sostener la perdurabilidad del Estado, para sostener la perdurabilidad del gobierno. Ahora bien, el orden puede ser conseguido de distintas formas, pero siendo Maquiavelo un realista político, considera la fuerza como un método válido para alcanzar el orden. No quiere decir que esta sea la única forma, pero no rechaza la violencia o la fuerza para alcanzar el orden. Por lo mismo no debemos confundir y no debemos confundir ni atribuir aquella frase de el fin justifica los medios de forma tan cejada. ¿Por qué? Porque primero Maquiavelo no dice en ninguna parte que el fin justifica los medios. No hay ninguna parte en ninguno de sus libros que diga aquello. Es una frase que aparece a partir de las lecturas que se hicieron del Príncipe, sobre todo del Príncipe. Son las conclusiones que se extraen de ahí. Y segundo, porque el fin que persigue Maquiavelo, a grandes rasgos, es el bien común. Por lo tanto, si el fin justificase los medios, el fin tendría que ser el bien común, no un bien caprichoso que a un determinado político se le ocurrió para llegar al poder, sino que es, o que a nosotros mismos se nos podría ocurrir para llegar a alcanzar lo que se nos ocurra. No, el fin de Maquiavelo es el bien común. Y por lo tanto, si un líder político debe echar mano a la fuerza para lograr un determinado bien común, un bien común, entendámoslo como un bien que abarca la mayor cantidad de personas posible en el mayor tiempo posible, entonces podría ser considerado como válido. Es ahí cuando uno piensa en Maquiavelo como un realista político, vale decir, asume y se aleja de la moral para poder ejercer política, pero con un fin que podríamos considerar dentro de un plano moral, que es el bien común, es que todos o la mayor cantidad de gente esté bien, que se encuentre bien. Por lo mismo, el orden que logra Moisés en el pueblo judío es por medio del temor. Recordemos la breve historia del becerro de oro, donde Moisés manda a matar a todos aquellos que dejaron de creer en Dios y por ende dejaron de verlo como una autoridad frente a ellos. Eso genera temor en la población. Temor, pero al mismo tiempo le permite validarse como un líder, como el interlocutor válido entre Dios y el hombre. Por lo tanto, ese temor mantiene el orden del pueblo judío para seguir con el fin común, con el bien común y el fin común. ¿Cuál? El de llegar a la tierra prometida. El temor, por lo tanto, fue un elemento que mantuvo unido al pueblo judío. Sin embargo, el temor del pueblo hebreo de la época de Moisés no es el pavor que estaba presente en la idea de Dios de Abraham, sino que inmoviliza al pueblo, que incluso
somete al mismo Abraham y lo hace sumiso frente a Dios. El temor que genera Moisés en el pueblo permite el orden establecido, el establecer leyes, generando normas que incluso son la base de la normativa actual. Por esta razón, Maquiavelo destaca a Moisés como un líder político, porque utiliza a Dios y utiliza los elementos que Dios le permite. Utiliza el temor como elemento político más que religioso. Utiliza a Dios como un elemento político. En otras palabras, siendo reconocido como un líder espiritual y religioso, como un interlocutor válido entre Dios y los hombres, su experiencia religiosa es utilizada con claros términos políticos y generando una estructura que se repetirá constantemente en el pensamiento de Maquiavelo. La estructura, como ya lo habíamos dicho, Dios, líder y ayudante. Y en este caso, Dios, Moisés y Aarón. Muchísimas gracias. Para cualquier pregunta, contacto o por si alguno quiere profundizar algo más con respecto a este tema, no duden en escribirme o ponerse en contacto conmigo a través de mi correo electrónico o por mi página o por mi perfil en academia.edu. Muchísimas gracias y un saludo a todos.